El mejor amigo de mi hijo Ben era Owen. Owen tenía los padres más estrictos que he visto en mi vida. Y no me refiero al tipo de estrictos que no dejan ver televisión después de las 8 de la noche. Estoy hablando de un nivel de locura superior. El padre de Owen, Greg, tenía un sistema en el que cada pequeño error le hacía perder puntos. ¿Llegar un minuto tarde a la cena? Menos 5 puntos. ¿Olvidar hacer la cama? Menos 10 puntos. ¿Sacar un 9 en lugar de un 10 en la escuela? Eso costaba 20 puntos. Lo más impactante era que Owen necesitaba esos puntos para hacer prácticamente cualquier cosa, comer, incluso usar el baño. Greg había instalado cerraduras electrónicas en toda la casa, y solo se abrían si Owen tenía puntos suficientes. El pobre chico tenía que ganarse incluso el derecho a satisfacer sus necesidades básicas. Me di cuenta de la gravedad del asunto cuando Owen vino a dormir en casa. Ben preguntó si Owen podía comer un pedazo de pizza. Y Owen sacó un pequeño cuaderno donde anotaba sus puntos. Tenía exactamente 47 puntos restantes, y la cena costaba 45. El chico parecía aterrorizado de gastarlos, sabiendo que aún necesitaría puntos para ir al baño más tarde. Fue entonces cuando descubrí el sistema de deuda de puntos. Si Owen se quedaba sin puntos pero necesitaba algo esencial, podía entrar en puntos negativos, pero pagar esa deuda era brutal. Cada punto negativo requería 3 puntos positivos para compensarse. Owen estaba con menos 180 puntos por haber usado el baño sin autorización la semana anterior. No podía creer que eso fuera legal. Otros padres del vecindario lo sabían, pero se mantenían callados porque Greg era un abogado influyente que amenazaba con demandar a cualquiera que interfiriera en sus métodos de crianza. Un día, Ben me mostró el registro de puntos de Owen. El chico tenía que resolver correctamente 50 problemas de matemáticas para ganar 5 puntos. Sacar un 10 perfecto en una prueba valía 15 puntos, pero cosas básicas como ducharse costaban 30 puntos. Y el tiempo de estudio era 25 puntos por materia. Soy programador, y al mirar ese cuaderno se me ocurrió una idea. Greg controlaba todo a través de un sofisticado sistema de casa inteligente del que se jactaba en las barbacoas del vecindario. Del tipo que se maneja desde el teléfono. Noté que Greg siempre usaba el wifi de la cafetería local para gestionar el sistema de forma remota. La misma cafetería donde yo trabajaba. Usaba mi laptop allí cada mañana. Me tomó 3 días hackear su configuración insegura. Comencé con pequeños cambios. Owen ganaba misteriosamente puntos extra durante la noche. Las puertas fallaban y se desbloqueaban en momentos convenientes. El sistema colapsaba, y de vez en cuando, colocaba los costos de puntos en 0. Greg se volvía loco tratando de descubrir que estaba mal. Reiniciaba todo y yo esperaba unos días antes de causar nuevos problemas. Lo mejor era que me aseguraba de que los registros del sistema mostraran todo como fallos aleatorios, nada rastreable. Luego llegó la noche de padres en la escuela. Conecté mi laptop al proyector del colegio antes e instalé un pequeño programa cuando Greg intentó mostrar su presentación sobre técnicas modernas de crianza. En su lugar, la pantalla mostró toda la base de datos de su sistema de puntos. Cada regla absurda, cada castigo cruel, cada necesidad humana básica que Owen debía ganarse. Todo proyectado frente a 200 padres y profesores. El rostro de la directora pasó de la confusión al horror mientras leía los registros. Greg intentó explicar que solo era un juego, pero el daño ya estaba hecho. 3 padres diferentes llamaron a los servicios de protección infantil esa misma noche. La investigación fue intensa. Greg insistía en que su sistema había desaparecido, y era cierto. En cuanto fue denunciado, borré todo de forma remota, dejando solo la evidencia suficiente de lo que había hecho, pero nada que pudiera ser usado para justificarlo. Owen y su madre se mudaron con la hermana de ella mientras iniciaban el proceso de divorcio. El prestigioso y religioso bufete de abogados de Greg lo puso en licencia sin sueldo después de que sus clientes comenzaron a abandonarlo, sin querer estar asociados con alguien que había aparecido en los titulares por aprisionar digitalmente a su propio hijo. Después de aquella noche en la escuela, creí que había hecho mi parte. Pensé que Owen finalmente tendría paz, libertad. Quizás incluso una oportunidad de vivir una infancia normal. Pero no fue así como sucedieron las cosas. Greg no fue arrestado. No perdió la custodia. No fue formalmente acusado de nada. Los servicios de protección infantil iniciaron una investigación, sí, pero Greg era astuto, manipulador, experimentado y, sobre todo, peligroso. Usó su influencia y sus contactos dentro del sistema para desacreditar las acusaciones. Alegó que todo era un sistema educativo experimental, basado en gamificación, con el consentimiento del menor y bajo supervisión de la madre, a quien retrató como negligente.
Dijo que Owen adoraba el sistema, que era un niño brillante gracias a él. Y aún tuvo la audacia de presentar gráficos de rendimiento escolar e informes psicológicos que, de alguna manera, siempre lo favorecían. La madre de Owen, Emily, intentó luchar. Pero era una mujer rota, agotada, con antecedentes de ansiedad y episodios depresivos que Greg, junto con sus abogados, usó como arma. Durante la audiencia preliminar por la custodia, la hizo parecer inestable, desequilibrada, incapaz de criar a su propio hijo. Presentó testimonios distorsionados, manipuló fechas y registros médicos, hasta una antigua receta de ansiolíticos fue usada como prueba en su contra. Yo lo vi todo desde lejos, sin poder hacer nada, impotente, con una rabia que crecía dentro de mí como un incendio que no podía apagar. Y entonces vino el golpe final. Un juez complaciente, antiguo compañero de universidad de Greg, descubrí después, decidió que no había pruebas suficientes de abuso real. Owen fue obligado a volver a vivir con el padre, con visitas supervisadas a la madre cada 2 fines de semana. Supervisadas. Como si ella fuera la amenaza. Owen dejó de ir a la escuela por un tiempo. O mejor dicho, Greg lo transfirió a un programa en línea personalizado, donde, en palabras del propio padre, podía controlar mejor los estímulos y optimizar el rendimiento. En la práctica, era una prisión doméstica con Wi-Fi. Volví a monitorear el sistema de casa inteligente, ahora más sofisticado y paranoico. Greg había contratado expertos en seguridad cibernética. Pero yo ya conocía sus patrones. Sus manías, sus puntos débiles. Descubrí que el sistema ahora incluía sensores de movimiento en las habitaciones, reconocimiento facial para controlar las salidas, e incluso alarmas si Owen intentaba abrir una ventana. Punto positivo si mantenía el nivel de oxígeno estable en la habitación hasta las 7 de la mañana. Punto negativo si respiraba demasiado fuerte después de la hora estipulada para dormir. Era un campo de concentración digital con la fachada de una casa perfecta. La gota que colmó el vaso fue cuando Ben me dijo que Owen estaba diferente. Más callado, más pálido, más delgado. Vino a dormir a casa de nuevo, con permiso formal y por una sola noche. Llegó con un reloj digital atado a la muñeca que medía su actividad, ubicación y frecuencia cardíaca. El reloj estaba conectado al sistema de Greg. Si salía de la zona segura o si pasaba más de 60 minutos sin interactuar con el dispositivo, recibía puntos negativos automáticos. Durante la noche, escuché a Owen llorando en el baño. No era un llanto de berrinche, sino un llanto ahogado, contenido, de esos que vienen de alguien que ya aprendió que llorar fuerte solo empeora las cosas. Me senté al lado de la puerta, sin decir nada, hasta que la abrió. Estaba de rodillas, con las manos sobre la boca, como si no pudiera permitirse hacer ruido. Cuando finalmente habló, me dijo que quería morirse. Ahí decidí que ya no sería solo un espectador. No me escondería detrás de líneas de código ni de pequeños actos invisibles. No esta vez. Empecé a rastrear a Greg. Sus horarios, sus hábitos, sus accesos remotos. Descubrí que mantenía copias manuales de los registros del sistema, no por seguridad, sino por obsesión. Quería tener un historial completo del comportamiento de Owen para estudiarlo, evaluarlo, corregirlo. Logré acceder a una de esas copias, escondida en una nube privada protegida con capas ridículas de seguridad legal. Allí estaban los vídeos. Audios. Registros absurdos. Owen encerrado en el baño durante 12 horas por olvidar doblar una camiseta. Owen arrodillado en el suelo de la cocina suplicando por un vaso de agua. Owen vomitando del agotamiento tras resolver 400 ejercicios de álgebra. Guardé todo. Preparé un dossier. Lo organicé por fechas, compilé los vídeos, edité los fragmentos con precisión quirúrgica. Usé los mismos estándares legales que Greg tanto adoraba, argumentación, lógica, pruebas cruzadas. A continuación, creé un perfil falso de un periodista de derechos humanos y compartí todo con una red de reporteros de investigación. No tabloides, reporteros serios, de los que saben profundizar hasta el fondo. 3 semanas después, salió el reportaje. No en cualquier sitio web, sino en la portada de una gran revista. El sistema del horror, el caso del niño de los puntos. El artículo fue devastador. Nombres. Vídeos. Peritajes hechos con los datos que envié. Opiniones de expertos en desarrollo infantil, en derecho familiar, incluso de neurocientíficos. Todo el país se enteró. Greg intentó demandar a la revista. Fue ignorado. Intentó defenderse en vídeos online, haciéndose pasar por víctima de una conspiración. Nadie compró su versión. Antiguos clientes de su bufete de abogados se retiraron en masa. La firma lo despidió oficialmente esta vez. El colegio de abogados suspendió su licencia.
Emily consiguió un nuevo abogado, ahora con la opinión pública de su lado. Se asignó una nueva jueza al caso, una mujer negra con historial de decisiones progresistas e intolerancia al abuso de poder. La custodia de Owen fue revertida en menos de 2 semanas. Greg tuvo prohibido acercarse a su hijo. Ahora responde por abuso psicológico, privación ilegal de libertad y maltrato prolongado. Nunca me llamaron a testificar. Nunca fui reconocido oficialmente. Pero Owen volvió a sonreír. Y ahora, cuando viene a casa, duerme toda la noche. Sin puntos. Sin relojes. Sin miedo. Y si algún día Greg intenta volver, estaré esperando. Owen estaba libre, sí. Pero la libertad no borra cicatrices. No sustituye años de condicionamiento. Después de que todo salió a la luz y la custodia fue revertida, la vida no se convirtió en un cuento de hadas. El niño que vino a vivir con su madre, ahora en un pequeño departamento alquilado con la ayuda de amigos y grupos de apoyo, no era el mismo que sonreía en las fotos antiguas. Caminaba en silencio. Con los hombros siempre un poco encogidos. Con los ojos escaneando el entorno, como si cada sombra pudiera contener una regla no dicha, un sensor oculto. Y eso me enfurecía más que nada. Porque Greg, aunque caído, aunque públicamente deshonrado, seguía existiendo. Seguía libre. ¿Lo había perdido todo? Sí. ¿Y qué? ¿Y las noches que Owen pasó con hambre por equivocarse en una tabla de multiplicar? ¿Y las veces que se orinó encima por no tener puntos para ir al baño? ¿Qué valen años de tortura psicológica ante un tribunal que lo trata como una figura controvertida y no como el monstruo que es? Y lo peor. Empezó a mandar cartas. Pequeñas, camufladas con lenguaje neutro, pero que yo reconocía desde lejos. Frases como espero que estés cumpliendo tu nueva rutina con disciplina, solo quería saber si mantienes tu puntuación ideal, estoy organizando mis archivos, tenemos tantos recuerdos buenos. Emily lo denunció a la policía. Consiguió una orden de alejamiento. Pero era solo papel. Y el papel no detiene las pesadillas. Y Owen tuvo muchas. Comenzó con susurros mientras dormía. -2, perdón, papá, fue sin querer. Después vinieron las pesadillas con alarmas, con puertas que se cerraban solas. Una vez me desperté con él tratando de desinstalar la manija del baño de mi casa, llorando, repitiendo no quiero que me encierren, otra vez no. Lo abracé. Se quedó congelado. Un niño de 12 años, encogido, endurecido, como si el contacto humano fuera una amenaza. Y en ese momento sentí odio. Un odio genuino. Profundo. Ardiente. Ya había acabado con Greg una vez, sí. Pero no fue suficiente. Quería que probara el sabor de su propia creación. Quería que supiera lo que es tener cada paso controlado. Cada decisión pesada. Quería que viviera rodeado por las reglas que él mismo inventó. Y fue entonces cuando empecé a construir otra cosa. No un hackeo. No un simple sabotaje. Algo mayor. Comencé a rastrear los pasos digitales de Greg con un objetivo diferente, diseñar una réplica de su propio sistema, ahora aplicado a él mismo. Toda su vida seguía en línea, patrones de consumo, hábitos, cuentas vinculadas, perfiles falsos que usaba para tratar de limpiar su imagen. Todo mapeado. Y creé un sistema que captaba esos datos, como un espejo perverso, cada error suyo en línea, cada clic en un vídeo, cada comentario o respuesta automatizada generaba una penalización. Le bloqueaba accesos. Le tumbaba conexiones. Le cambiaba contraseñas. Enviaba alertas falsas a las empresas donde intentaba postularse para un empleo. Saturé su correo con mensajes automáticos que decían, hemos analizado su historial y no es compatible con nuestros valores. Monté un falso servicio de suscripción con su nombre. Sistema paterno GregTech, control total familiar. Hice que pareciera que estaba intentando vender esa tecnología a otros padres. Lo difundí en los foros más extremos, en la dark web, en redes sociales. Vinculé su nombre a los peores grupos de control parental y punitivismo digital. ¿El resultado? Cada vez que intentaba limpiar su imagen, aparecían comentarios diciendo es el tipo que creó la prisión para su propio hijo. Cada vez que buscaba un abogado, su historial salía a la luz. Pero nada de eso me satisfizo. Owen todavía temblaba al escuchar alarmas. Aún esperaba autorización para servirse comida. Un día, durante un almuerzo en casa, me preguntó si podía usar el baño. Lo miré a los ojos y le dije, nunca más tienes que pedir permiso para eso. Sonrió, pero dudó. Fue entonces cuando entendí, él no lo creía.
Todavía pensaba que, en algún lugar, alguien estaba anotando sus puntos. Entonces hice algo ilegal. Sí, completamente ilegal. Instalé un rastreador físico en el coche de Greg. Conseguí el equipo prestado de un conocido que no hace preguntas. Lo seguí durante toda una semana, solo observando. Pasaba horas en bibliotecas públicas, no por amor a la lectura, sino porque el wifi era gratuito y nadie lo vigilaba. Comía en cadenas de comida rápida usando cupones de descuento. Dormía en un flat alquilado a nombre de su excuñada. Y entonces, un día, vi algo que me encendió por dentro como fuego. Greg escribía algo en un portátil que me resultaba familiar. Entré en la red de la cafetería, una vieja táctica suya, y sí, estaba intentando reconstruir el sistema. No había aprendido. Quería hacerlo de nuevo. Quizás con otro niño. Quizás consigo mismo como ejemplo. No lo sé. No importa. Solo sé que eso me dio el permiso moral que necesitaba para el siguiente paso. Envié el dossier actualizado, ahora con imágenes recientes, a todos los periodistas que cubrieron el primer escándalo. Adjunté capturas de pantalla de los intentos de reinstalar el sistema, de los mensajes cifrados que dejaba en foros oscuros. Creé una identidad falsa, la de un supuesto interesado en el sistema, para registrar todo lo que intentaba vender. Grabé llamadas. Copié vídeos de prueba que intentaba eliminar. Expuse cada intento. El reportaje volvió a salir. Ahora con un nuevo título, prometió parar. ¿Mintió? La fiscalía reabrió el caso. La policía incautó sus dispositivos. Encontraron pruebas suficientes para configurar intento de reincidencia en el delito de abuso infantil mediante tecnología. El juez, esta vez, no era su amigo de la universidad. Era una mujer que había trabajado con víctimas de privación ilegítima de libertad. Greg fue detenido de forma preventiva. ¿Pero sabes qué fue lo que realmente me satisfizo? Fue cuando Owen, sentado en el sofá, vio la noticia junto a su madre y a mí. Cuando vio el rostro de su padre esposado, cabizbajo, siendo llevado por 2 agentes. Y, por primera vez desde que lo conocí, se rió. No fue una sonrisa triste. No fue una risa nerviosa. Fue una risa de verdad. Y en ese sonido, en ese momento, supe, ahora sí, estaba hecho. La prisión preventiva de Greg duró menos de lo que debía. Alegaron que, como no hubo una víctima directa en el segundo intento, al fin y al cabo, solo estaba reconstruyendo el sistema, aún no aplicándolo a un nuevo niño, el proceso debía seguir en libertad hasta el juicio. Salió con un brazalete electrónico, con prohibición de acercarse a menores, de acceder a redes cifradas o plataformas de venta digital. Medidas blandas, casi simbólicas. La justicia, una vez más, mostró sus dientes de papel. Cuando vi la noticia de que estaba libre, de nuevo, sentí ese nudo en la garganta. El mismo nudo que siento cuando veo a Owen encogerse al sonido de una notificación en el móvil. El mismo nudo que me apretó cuando Emily me contó que el niño aún soñaba con las reglas. Las reglas que vivían dentro de él como tatuajes invisibles, la puntuación constante, el miedo a equivocarse, el silencio como estrategia de supervivencia. Ahora lo llamaba el ruido, ese cálculo mental constante que nunca se detenía. Greg salió de prisión e intentó vivir en las sombras, pero no estaba hecho para eso. Era un hombre enfermo, obsesionado con el control. Y los hombres así no saben desaparecer. No saben quedarse callados. Necesitan que el mundo reconozca su genialidad, necesitan ser vistos, admirados, temidos. Solo era cuestión de tiempo para que volviera a dejar rastros. Y yo estaba atento. Descubrí que estaba intentando infiltrarse en comunidades homeschoolers ultraconservadoras. Usando un seudónimo, James Preston. El mismo patrón, promesas de un sistema educativo innovador, método disciplinario basado en meritocracia, control digital del rendimiento enfocado en el desarrollo de la autonomía infantil. Era la misma basura de antes, solo que con palabras nuevas, más digeribles. Pero lo que realmente me sacó de quicio fue lo siguiente: empezó a escribir un libro. Sí, un libro. Autoeditado, con una portada neutra y un subtítulo que haría pensar a cualquier lector incauto que se trataba de una guía para padres con hijos hiperactivos, estructura, estímulo y excelencia, reprogramando el cerebro infantil para el éxito. Leí cada página. Cada línea. No porque quisiera, sino porque necesitaba. Porque ahí estaba todo, disfrazado de pedagogía. Hablaba de puntos, de cierre de ciclos, de control de impulsos mediante refuerzo negativo. Llamaba a los castigos interrupciones de privilegio. Llamaba al aislamiento sensorial desintoxicación emocional. Un manual de tortura disfrazado de ciencia. Y lo peor, se estaba vendiendo.
Poco, pero se estaba vendiendo. Algunos padres desesperados, sin saber cómo lidiar con sus hijos, encontraban en ese lenguaje seco y manipulador un falso alivio. Un modelo. Y el ciclo amenazaba con comenzar de nuevo. Fue entonces cuando entendí que exponer a Greg no bastaba. Detenerlo no bastaba. Necesitaba arrancar de raíz el espacio donde crecía. La cultura que lo alimentaba. Porque el problema no era solo él. Era el tipo de sociedad que lo permitía. Que veía la disciplina como superioridad moral. Que aceptaba el control como forma de amor. Que decía solo es firmeza al ver a un niño callado de miedo. Entonces, empecé a actuar en otro frente. Usé todo lo que sé de tecnología para cambiar el juego. Creé perfiles falsos de padres arrepentidos que habían usado el método de Greg y vieron a sus hijos derrumbarse. Cada uno con su narrativa, su testimonio. Historias realistas, con detalles que solo alguien que lo vivió sabría. Las publiqué en grupos, foros, reseñas. Vídeos cortos con audios en voz sintética de niños pidiendo perdón por ir al baño sin autorización. Vídeos con gráficos falsos mostrando la caída en el rendimiento escolar, el aumento de la autolesión, la pérdida de vínculo afectivo con los padres. Lo hice viral. Las búsquedas de método James Preston empezaron a inundarse de denuncias. Comenzaron a llegarle correos electrónicos. Amenazas, pedidos de explicación, devoluciones. Pero yo quería más. Quería que Greg sintiera miedo. No solo la pérdida de control. Miedo real. Ese tipo de miedo que se oculta en los huesos, que te hace despertar sudando incluso en invierno. Entonces saqué la propia copia digital de su libro. Inserté fragmentos invisibles, pequeños pasajes corrompidos que, para un lector distraído, pasaban desapercibidos, pero que un programa de lectura accesible por voz captaba. Cosas como, eres un monstruo, el niño está muerto por tu culpa, no importa lo que vendas, todos saben quién eres. Repetido. Sutil. Como una pista fantasma. Él lo notó. Lo vi en los foros. Publicaciones borradas segundos después de ser subidas. Confesiones disfrazadas de sarcasmo. Mensajes privados en los perfiles falsos que creé, rogando por una tregua. Pero no respondí. Porque esto no era una negociación. La noticia del libro se volvió viral. Esta vez, no como una obra innovadora, sino como el producto de un abusador reincidente intentando lucrar con su propia historia de violencia. Grupos de padres, influencers de pedagogía, terapeutas infantiles, todos empezaron a desenmascararlo públicamente. Las librerías retiraron la publicación. Amazon eliminó el título. Las pocas ventas restantes fueron denunciadas como potencialmente peligrosas. Y fue solo cuando vi el vídeo, una filtración que me llegó desde un foro cerrado, que sentí el sabor de la venganza tomar forma. Era Greg, grabado por la cámara de seguridad de algún edificio, completamente fuera de sí, pateando una máquina expendedora porque rechazaba su tarjeta. Gritando. Murmurando cosas como están en todas partes, incluso el libro se volvió contra mí. Solo. Ojos rojos. Ropa sucia. Un hombre destruido. Mientras tanto, Owen recibió el alta del terapeuta especializado en traumas. Está yendo a la escuela presencial. Está aprendiendo a tocar la guitarra. El otro día lo escuché reír fuerte con Ben, y confieso, lloré en silencio en la cocina. Emily volvió a trabajar como profesora suplente y ya piensa en retomar la universidad. La vida, lentamente, se reconstruye. ¿Y yo? Yo sigo atento. Porque monstruos como Greg no desaparecen. Se repliegan. Se adaptan. Y yo estaré aquí. Siempre que él intente levantarse, estaré esperando, en la sombra, con los ojos abiertos y la rabia intacta. Porque ahora no es solo algo personal. Es un principio. Es una guerra. Desapareció por un tiempo. Greg. Ninguna publicación, ningún perfil nuevo, ningún comentario disfrazado. Silencio. Y el silencio, viniendo de él, no era alivio. Era amenaza. Es fácil pensar que monstruos como él desaparecen después de caer. Pero son como gusanos, se entierran, se dividen, se esconden bajo capas de tierra esperando el momento adecuado para salir a la superficie. Y yo lo sabía. Sabía que estaba tramando algo. Porque alguien que vive para controlar no puede existir en el vacío. Greg necesitaba poder como un adicto necesita su dosis. Y yo ya había visto de lo que era capaz para obtenerlo. Ese hombre jamás aceptaría morir como una nota al pie de su propia ruina. Volví a monitorear las redes.
No con los ojos de un curioso, sino con la precisión de un cirujano. Cada nuevo dominio registrado en el país con vínculos a educación parental, disciplina positiva, tecnología infantil. Los rastreaba. Muchos eran legítimos. Otros, no. Fue en uno de esos dominios oscuros, casi escondido en un servidor ruso, donde encontré un foro con menos de 20 miembros activos. Pequeños textos académicos, terminología robótica, mensajes cifrados entre términos como grupo alfa, método delta y patrón 180. No significaban nada, hasta que un usuario, bajo el nombre Lambdanine, publicó una secuencia. Error de comportamiento, más 12/diagonal compensación moral, guión 4/diagonal aislamiento preventivo, 2. Lo reconocí. Era el código de Greg. La arquitectura original. Modificada, pero con la misma estructura. Aquello no era un error. Era un nuevo prototipo. ¿Pero con qué? ¿Y con quién? Fue ahí cuando descubrí algo que, hasta hoy, no puedo digerir sin sentir un sabor metálico en la boca. No estaba buscando a otro niño. Estaba buscando a padres. Padres con hijos difíciles. Padres cansados. Padres desesperados. Había encontrado su nuevo mercado objetivo. Personas agotadas, desinformadas, sobrecargadas por sistemas públicos colapsados, por escuelas que no daban abasto, por diagnósticos sin apoyo. Padres que amaban a sus hijos, pero que ya no sabían cómo conectarse con ellos. Y supo infiltrarse en esa desesperación como un parásito. Ofrecía la tecnología de comportamiento familiar. Un nombre nuevo. Un sitio limpio, con testimonios falsos y vídeos breves editados con narración calmada. Todo parecía moderno. Científico. Irrefutable. Y una vez más, lo estaba logrando. La plataforma vendía pequeños dispositivos de rastreo emocional. Pulseras. Monitores de sueño. Micrófonos con escucha pasiva. Un kit inicial de reeducación afectiva basada en el rendimiento. Era como poner collares digitales a los niños y convencer a los padres de que eso era amor. Cuando vi que ya había vendido 50 kits, perdí el control. 50 niños. 50 hogares infestados con la enfermedad que él creó. Me puse en contacto con una madre que había comentado en uno de los foros de apoyo. Fui directo. Le conté quién era, le conté sobre Greg, sobre Owen. Le mostré vídeos. Pruebas. Todo. Ella lloró. Dijo que su hijo había dejado de comer bien desde que empezó el método. Que ahora pedía permiso hasta para salir al patio. Que creía que la equivocada era ella. Que pensaba que estaba ayudando. Me dio los nombres de los otros compradores. Y yo hice lo que nadie había tenido el valor de hacer. Los rastreé. Uno por uno. Infiltré los servidores del sitio. Copié todos los datos. Direcciones. Nombres. Interacciones con el software. Niños con sus vidas organizadas por puntuaciones, por niveles de obediencia, por gráficos de respuesta emocional al control. Envié todo a una periodista que ya conocía. Pero esta vez, no esperé a que publicaran. Esta vez, fui directo a la comisaría. Mostré todo. Detallado. Usé mi credencial como analista de seguridad, involucré el nombre de una ONG que me debía favores. Presioné. La periodista filtró todo una semana después. Titulares en rojo, tecnología de tortura infantil vendida en nombre de la educación familiar. Esta vez, las imágenes tenían rostros. Los niños aparecían difuminados, pero los aparatos, los gráficos, todo estaba allí. Greg fue encontrado escondido en una caravana alquilada con documentos falsos. No opuso resistencia al arresto, no pudo. El nuevo material era mucho más grave, e implicaba directamente a menores, con nombres, diagnósticos, e incluso planes de castigo automatizado basados en reconocimiento facial. Pero aún así, la justicia dudó. Los abogados alegaron que los padres consintieron, que era un uso experimental con supervisión, que no había lesiones físicas confirmadas. Y ahí, justo ahí, perdí toda esperanza en el sistema. Porque ya no se trataba de pruebas. Se trataba de valores. Y si un país permite que un niño sea tratado como una variable de código, como una máquina programable, entonces ese país está roto por dentro. ¿Sabes qué es lo que más me indigna? Greg aún intenta defenderse. Incluso preso, intenta publicar textos. Manuscritos que llegan a las manos de investigadores que lo tratan como a un mártir. El visionario incomprendido. El hombre que se atrevió a desafiar los métodos pedagógicos convencionales.
Ahora está en prisión federal, esperando juicio, otra vez. ¿Y yo? Yo sigo luchando. Porque ya no se trata de Owen. Él está mejor. Hace terapia, canta en el coro de la escuela, está aprendiendo a decir no sin miedo. Emily ahora da clases sobre los derechos del niño en comunidades vulnerables. Y yo sigo monitoreando la red. Porque mientras haya alguien intentando transformar el amor en control, el castigo en método, el miedo en obediencia, yo estaré del otro lado, con cada línea de código afilada como una cuchilla. Porque Greg no es solo un hombre. Greg es una idea. Y ideas así solo mueren cuando se arrancan de raíz. Y yo cavé hasta los huesos. Y si hace falta cavar más, cavaré. Hasta el final. Después de que Greg fue arrestado por segunda vez, muchos creyeron que sería el final de la historia. Que por fin tendríamos paz. Que esa criatura disfrazada de padre, de educador, de mentor, había sido silenciada. Pero monstruos como Greg no sangran fácilmente. Se pudren lentamente, y en su pudrición, esparcen hongos, esporas. Infectan todo lo que tocan, incluso desde dentro. Pasaron meses. El juicio fue programado y postergado, reprogramado y vuelto a postergar. Motivos técnicos, peritajes, evaluaciones psiquiátricas. Capacidad de juicio, sanidad mental en el momento de los actos. Farsas. Estrategias. Greg seguía jugando el mismo juego, pero ahora con jueces y abogados como piezas. Mientras tanto, afuera, la prensa se enfriaba. Las noticias daban paso a nuevos escándalos, nuevas tragedias. La gente olvidaba. Y lo que antes era rabia se volvía desinterés. Indignación cansada. Pero no para mí. Yo recordaba todo. Cada noche que Owen durmió con miedo. Cada punto que tuvo que ganar para poder comer. El llanto ahogado en el baño. Las cicatrices invisibles que ni la terapia puede borrar. Yo recordaba. Y yo seguía ahí. Seguí rastreando las redes. Los sistemas. Las rutas legales e ilegales. No por curiosidad, sino porque conocía a Greg. Sabía que no aceptaría la prisión como una derrota. Estaba enfermo, sí, pero también era metódico. Siempre tenía una carta escondida, una capa oculta. Fue entonces cuando lo descubrí. Greg había hecho un acuerdo. Con un grupo privado de consultoría educativa con sede fuera del país, técnicamente, intocable por las leyes locales. Antes de ser arrestado, transfirió parte de su sistema, no como software, sino como propiedad intelectual. Los documentos estaban registrados en una sociedad offshore en las Islas Caimán. Era un intento de perpetuar la idea aunque su cuerpo estuviera encarcelado. El sistema de puntos ahora se llamaba Neuromod Parental Kit. Owen estaba libre, sí. Pero el infierno que su padre creó, aún respiraba. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió para siempre. Todo el sentido de justicia que intenté mantener, toda la paciencia con procesos legales, con esperas, con esperanzas, todo se derrumbó. Greg debía desaparecer. No solo como persona, sino como concepto. Como idea. Como amenaza. Decidí terminar lo que había empezado. No a medias. No con sutilezas. Lo llamé la caída. Primero, asumí una nueva identidad digital. En realidad, toda una secuencia de ellas. Un rastro de inversores falsos interesados en la tecnología de Greg. Me puse en contacto con los representantes legales de la holding. Picaron rápido, claro que sí. Después de todo, aunque Greg estaba preso, el sistema aún tenía mercado. Comencé a pedir acceso. Planes. Demostraciones. Presupuestos. Simulé ser un multimillonario tecnológico en busca de soluciones innovadoras para el rendimiento infantil. Pagué por acceso beta. Recibí el código. Recibí las especificaciones. Y entonces, con cada línea de código en mis manos, hice lo que ningún juez, ningún periodista, ningún activista logró hacer, lo corrompí. Corrompí el sistema. Infiltré vulnerabilidades tan sutiles que pasaban completamente desapercibidas. Pequeños retrasos. Sustituciones lentas de archivos. Y, finalmente, el final, implanté un detonador. Un bucle sin salida que, al ser activado por cualquier nuevo usuario, destruía completamente el funcionamiento del sistema, eliminaba los datos y enviaba denuncias automáticas a organismos internacionales de protección infantil. El sistema de Greg se convirtió en un caballo de Troya. Y entonces, me puse en contacto con el propio Greg. Sí, quise mirarlo a los ojos, aunque fuera por videollamada.
Usé un canal legal, como interesado en un testimonio técnico para un estudio académico. Él aceptó. Estaba delgado. Con los ojos hundidos. Pero con la misma mirada. La misma arrogancia detrás de la miseria. Hablaba como si todavía tuviera razón. Como si el mundo entero hubiera exagerado. Lo dejé hablar. Durante 10 minutos. Luego, le mostré. Le mostré el código roto. Los servidores caídos. El rastro de destrucción digital. Los archivos inutilizables. Y, por último, las denuncias protocoladas con su firma digital como origen. Destruiste todo, dijo. Yo solo respondí, fuiste tú quien empezó. Yo solo terminé el trabajo. La llamada se cortó. No hubo otra. 2 meses después, intentó suicidarse en prisión. Falló. Sobrevivió. Ahora está en una unidad psiquiátrica penitenciaria, sin acceso a nada digital, bajo constante vigilancia. ¿El sistema? Muerto. Ninguna empresa se atreve a tocarlo. La holding fue demandada internacionalmente y disuelta. La tecnología se convirtió en un símbolo de abuso, de crueldad. Una mancha negra en la historia de la educación moderna. Owen ahora escribe. De hecho, está escribiendo un libro, Cómo me reprogramaron, con el subtítulo y cómo me desinstalé. No quiere hablar directamente sobre su padre, sino sobre la idea de libertad. Está creciendo, y en él veo algo que nunca antes había visto, paz. Emily retomó su carrera. Da charlas. Enseña a profesores a identificar señales de abuso invisible. Señales que el sistema escolar tantas veces ignora. ¿Y yo? Estoy volviendo a dormir. No todas las noches. Pero algunas. Con la conciencia tranquila. Porque Greg intentó borrar a un niño. Intentó formatear un alma. Intentó convertir el amor en control. Pero al final, fue él quien fue eliminado. Y yo, fui la copia de seguridad de la justicia cuando ésta falló. Ahora sí, se acabó.